Más sin embargo, vamos a hablar acerca de Jesús. Vamos a hablar acerca de Jesús. Y quisiera iniciar preguntándole a usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Piense por un momento, ¿quién es Jesús para usted? Posiblemente el Jesús que sea para usted no es el mismo que es para mí. Hay un grupo que si le preguntamos acerca de Jesús, y no les voy a dar el nombre del santo, ellos aunque afirman el nacimiento virginal de Jesús, no obstante, afirma que nació con una naturaleza pecaminosa, al igual que nosotros. ¿Y por qué razón dicen esto? Pues que la única manera en que Jesucristo puede ser en semejanza igual a nosotros es que haya nacido igual que nosotros, con la misma naturaleza pecaminosa. Pero si le preguntamos a otro grupo, ellos niegan la deidad de Jesús y aún ellos acusan al cristianismo de exaltar a Jesús en una manera en la cual no debe ser exaltado. ¿Sí? Ellos arguyen que Jesús era un solo profeta, era el profeta de los judíos, y aún que él anunció la llegada de otro profeta, el profeta Mahoma, como sello de los profetas. Y si seguimos indagando en otros grupos, hay otros que dicen Jesús. No, Jesucristo es un ser creado. Jesucristo es un ser creado. Jesucristo fue creado por Dios. Y además de eso, Jesucristo fue usado por Dios para la obra redentora. Jesucristo no es Dios. Pero si le hacemos esta pregunta a Pedro, ¿qué nos respondería Pedro? ¿Ah? ¿Qué nos respondería Pedro? Allá en Mateo 16, desde el 13, nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién es Jesús? ¿Qué dicen las demás personas de quién soy yo? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, porque la pregunta es personal: ¿qué decís que soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y quiero que te pregunte eso: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Mas Pedro, ¿qué dijo? Simón Pedro dijo: ¿tú eres qué? El Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. ¿Quién tiene la razón? Vea que unos dicen de una forma y otros dicen de otra forma, ¿cierto? ¿A quién le creemos? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Y vea que acá hay diferentes opiniones de diferentes grupos y grupos grandes. Pero la pregunta es: ¿quién es Jesús para mí? Algunos dicen, sí, Jesús es ¿qué? Mi Salvador. ¿Todos aquí estamos de acuerdo? ¿Jesús es mi Salvador? Sí. ¿Y sabe que algunos conocen a Jesús solo como su Salvador, pero no conocen a Jesús como el Señor de sus vidas? Y no conocen a Jesús como el Señor de sus vidas. Y el pastor nos estaba hablando de eso. ¿Sabe la única manera para poder entender quién es Jesús? Es no separándolo de la deidad. Para nosotros poder entender quién es Jesús, tenemos que no separarlo de la deidad. De no desvincularlo de la condición divina. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Dios hecho hombre. El Dios manifestado en carne.
tenemos que entender que Jesús es Dios y hombre. Aún si nos hicieran una pregunta, bueno, ¿cuánto por ciento Jesús es Dios? ¿Y cuánto por ciento Jesús es hombre? Algunos dirían, no, Jesús es 50% Dios, 50% hombre. ¿Sí? Hay otros que dicen, no, Jesús es 20% Dios, 80% hombre. ¿Qué dicen ustedes? 100% Dios. Él es 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Jesús es tanto Dios como hombre. Tanto Dios como hombre. Y aún la vida de Cristo acá en la tierra supera por miles, por millares la vida de cualquier otro ser humano. La vida de Jesús fue única. No hay otro hombre semejante que se levante sobre la tierra semejante a Jesús, ni lo habrá en el futuro. Él es único y su vida es única. Ningún hombre jamás ha estado vinculado con la deidad como Jesús lo estuvo. Ningún hombre. Impecable como Él, adorable como Él, eterno como Él. Él es único. Más aún Juan 14:6, ¿qué nos dice? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por su. Bueno, vamos todos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús. ¿Y qué nos dice esto? Que este Dios eterno, este Dios autoexistente, santo, admirable, viene al encuentro del hombre. Viene al encuentro del hombre revestido de humanidad. ¿Para alcanzar a quiénes? Para alcanzar a aquellos que tienen interés en vincularse con Él. ¿Recuerda lo que hablábamos hace 8 días? Hace 15 días, perdón. Jesús murió ¿por quiénes? Todos. ¿Por algunos? Todos. Por todos. ¿Pero por qué todos no son salvos? Porque no han creído. Porque hay un requisito que tiene que ser creer. 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 Aunque Él pagó la deuda por toda la humanidad, no todos son salvos porque todos no creen. Entonces ese Dios eterno, ese Dios santo, ese Dios admirable, bajó del cielo revestido de humanidad. ¿Para qué? Para vincularlo a Él, a todo aquel que está interesado, ¿sí? A todo aquel que tiene interés en vincularse con Él. El cristianismo no se trata de que el hombre busque a Dios, ni que el hombre busque llegar al cielo. La salvación no se trata de que el hombre llegue al cielo. Se trata de que ese Dios bajó del cielo al encuentro del hombre. Y esto lo podemos ilustrar allí con un hombre llamado Zaqueo. Un hombre llamado Zaqueo. Un gigante. La escritura nos dice que era bajito, ¿cierto? Zaqueo. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 19. Quien lo encuentre primero, por favor, nos lo lee. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol cimoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlo lo que se había perdido. Amén. El Dios hecho carne vino para vincular a todo aquel que tiene algún interés en él. Y aquí encontramos a un hombre que tenía mucho interés en conocer quién era Jesús. No sabía quién era Jesús, mas sin embargo tenía un interés, ya había escuchado de él, había una multitud alborotada, y él procurando ¿qué? Saber quién era Jesús. Pero él, como era bajito, acá estaba la multitud, pues no lo veían. ¿Y qué hizo? Lo que él pudo. Se subió a un árbol, a un sicómoro. Y él sabía que Jesús tenía que pasar por allí. Y cuando Jesús iba pasando, se dio de cuenta de ese hombre que tenía interés. Sí. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Sabe? Hoy en día, cuando le compartimos el Evangelio, la mayoría de personas no tiene interés en conocer quién es Jesús. O aun cuando uno les comparte, piensa que es que uno les va a compartir de una religión. Pero realmente queremos compartirle acerca de este Jesús, de este Dios hecho hombre. Pero lastimosamente muchos no tienen ese interés. Pero a los que sí tienen ese interés, como este hombre, Dios se revela de una manera especial con ellos. Y estando en la casa escuchando a Jesús, vea lo que pasó con este hombre. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es lo que pasa con ese encuentro con Jesús? ¿Por qué este hombre se comportó de esa manera? O sea, ¿por qué hubo ese cambio en ese hombre? ¿Sabe? Jesús trae cambios a la vida de nosotros. Él transforma nuestra vida. Y no se trata de que el hombre sea quien convence, sino es el Espíritu Santo quien convenció allí a Zaqueo de que ese hombre que estaba ahí era su Señor y su Salvador. Y esto produjo cambios en él. Y por eso dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo ¿cuánto? Cuadruplicado. Pero además de eso, la mitad de mis bienes, ¿qué? Voy a dar a los pobres. Cambios que produce el Espíritu Santo en aquel que está interesado en él, en aquel que le recibe como su Señor y Salvador. ¿Sabes? Muchos dicen hoy, algunos dicen: no, cuando estaban predicando el Evangelio yo levanté la mano, yo pasé al frente, hice una oración, pero de ahí pasó. O sea, no pasó nada más. O sea, siguió siendo la misma persona, el mismo mentiroso, el mismo engañador, la misma persona. No hubieron cambios. Y sabe, Jesús produce cambios en la vida del ser humano. Y aquí encontramos a este hombre, Zaqueo, pero también encontramos el ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Jesús a qué vino? El versículo 10 nos lo dice. ¿Qué nos dice el versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y aquí encontramos el ministerio de Jesús. ¿A qué vino Jesús? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿sabe que Él no nos va a coger obligados a salvarnos? Él no obliga a nadie. Él quiere que la persona tome la decisión personal de creer en Él. Jesús vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre siendo rebelde en búsqueda de Dios o en buscar a Dios, es Dios quien viene a buscar al hombre. Es Dios quien desciende a buscar al hombre. Muchos creen que los evangelios son biografía de Jesús, pero en realidad los evangelios son documentos en los cuales el Espíritu Santo guió a esos hombres. ¿Para qué? Para poder mencionar algunos aspectos, no todo, algunos aspectos de la vida de Jesús. Y sabe, es por medio de la Escritura que nosotros podemos llegar a la conclusión o podemos descubrir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Por medio de la Escritura. El gran misterio es que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, pero también, humanamente, ¿qué? ¿Hijo de quién? De María. De María. Bajó y tomó de María esos elementos que él necesitaba para ser hombre sin dejar de ser Dios. Él tomó de María todos esos elementos humanos para ser hombre sin dejar de ser Dios. Y quisiera terminar con esto. ¿Desde cuándo existe Jesús? ¿Desde cuándo? Y esto nos lleva a la preexistencia de Jesús. Juan 1:1, ¿qué nos dice? Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Y aún primera de Juan 1:1, ¿qué nos dice? Primera de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, eso nos anunciamos. El verbo, ¿quién es el verbo? El Hijo. El verbo de Dios. El verbo de Dios. Cuando hablamos del verbo, hablamos de la expresión absoluta de Dios. De la expresión absoluta de Dios y de la operatividad de Dios. ¿Cómo así? Si nosotros vamos a Génesis 1:1, del versículo 1 al 1 al 3, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Y qué más nos dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y dijo Dios qué? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz Del abismo. de las aguas. ¿Y dijo Dios qué? Sea la luz. Sea la luz. ¿Sabe? El Padre planifica la obra de la creación. Pero el Hijo, el Verbo, da la voz de autoridad, sea. Porque el Verbo es la palabra. La palabra. Y el Verbo dice que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que el Verbo, el Hijo de Dios, exterioriza el pensamiento del Padre. En los planes del Padre, ideó el plan, la creación, pero el Hijo ¿qué? Exteriorizó eso. ¿Y qué dijo? Sea la luz. Sea la luz. Pero el Espíritu Santo es quien organiza. Quien organiza todas las cosas. El Espíritu Santo es el que ejecuta dando sustento y orden, dando forma y estableciéndose conforme al propósito soberano de Dios. Verbo, logos, significa hablar, expresar con palabras. Y Cristo es la expresión de Dios. La expresión de Dios. Salmo 119:9, ¿qué nos dice? ¿Con qué limpiará qué? El joven su camino. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Aún el Salmo 119:25 nos dice: vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Cuando uno cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo toma nuestra vida y nos vincula con Cristo.
nos vincula con Cristo. Entonces hay una vinculación allí. Luego, nos identificamos con Cristo. ¿Cómo? Por el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo pasa a morar en la vida del creyente. Eso se llama identificación. Nos identificamos con Cristo. Primera de Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean, ¿qué? Judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nos vinculamos a Jesús y nos unimos vitalmente con Cristo, con la vida eterna que nos da. Porque cuando una persona cree a Jesús, así como nos dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios, la vida de Jesús pasa a esa persona. Y ahora tiene ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, hay una vinculación con Cristo. Hay una identificación por el bautismo y hay una unión vital. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo viene a nosotros. Cristo nos da de su vida. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? La Escritura nos dice que Él vino a buscar, ¿y a qué? Y a salvar los que se habían perdido. Él vino también a morir en una cruz, porque desde su nacimiento ahí se estaba anunciando, y aún antes de su nacimiento se anunciaba que Él venía a morir, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero también Él vino para revelarnos a Dios. Él vino para revelarnos al Padre. Así que pregúntese usted, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Él es el carpintero, como algunos decían, y el pastor lo enseñaba esta mañana. Unos decían, ¿es el carpintero, el hijo de José, el carpintero? Ah, no, él es un hombre igual, nosotros conocemos a sus hermanos aquí, los nombraron, ¿sí? Ah, no, él es Dios, sí, por ahí he escuchado que él es Dios. Él es un Señor, sí, también escuché que es eso, pero ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Y Jesús quiere establecer una relación personal con cada uno. Con cada uno. ¿Quién es Jesús? Padre, gracias te damos, Señor amado. Porque tu palabra nos revela, Señor, quién es Jesús. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el Padre eterno, Señor. Gracias te damos, Señor, por revelarte a nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque es la única manera en que nosotros pudimos, Señor, o el hombre puede hoy en día restaurar esa relación que se perdió allí en Edén a causa del pecado. Señor, te imploro por los que están aquí reunidos, por los que están escuchando, Señor, este mensaje, para que tú te reveles de una manera personal en sus vidas, Señor. Que ellos puedan tener la certeza de entender, Señor, y que todos podamos entender quién eres tú. ¿Quién eres tú, Señor? Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.